siguiente mesa, que se titula Experiencia de egresados en formación de posgrados. Para mí es un gusto presentarlos, aunque ahorita les explicaré más o menos cómo está la jugada, ¿no? Pero todos ellos, algunos de ellos los conocí siendo estudiantes de esta facultad. Entonces, pues ya pasó la momisa, entonces vamos a darle chance a la gente joven, ¿cierto? A la nueva momisa que llevamos siendo. Vamos a ver a recién egresados de la facultad qué ha pasado con su trayectoria en esta cuestión de buscarla en posgrados de excelencia académica en ciencias sociales. Y tenemos a tres compañeros que van a participar bajo la siguiente modalidad. Tenemos dos compañeras que están haciendo sus posgrados fuera de la región, y les pedimos que nos relataran su experiencia en torno a qué significa el tránsito de terminar la licenciatura en sociología y qué sucede cuando entramos a un posgrado, ¿no? ¿Por qué elegir un posgrado? Cómo tu formación en la licenciatura contribuye a los posgrados. Y estas compañeras, pues, por la distancia, no nos pueden acompañar de manera presencial. Estas compañeras son René Cornu Solís y Ruth Saraí Martínez, que más al ratito diré un poco más acerca de ellas, pero vamos a tenerlas a partir de un video que ellas elaboraron para poder comentar su experiencia en los posgrados que están cursando. Pero sí tenemos aquí de manera muy presencial, ¿no?, a nuestro querido estudiante, que es Cruz Antonio Velázquez Nat, ¿no? Y Nat siempre muy querido por todos los profesores, siempre se demostró como un excelente estudiante, y nos da mucho gusto que haya hecho el viaje desde la Ciudad de México para estar el día de hoy con nosotros y platicarnos de su experiencia también en estos posgrados. Y bueno, de eso trata esta sesión. Y aquí hay otros profesores que también hicieron posgrados, entonces si los alumnos tienen también alguna pregunta o algún comentario, con todo gusto al final abrimos la ronda para charlar un rato entre todos. Bueno, vamos a iniciar con una de las compañeras que nos encuentra con nosotros, que es la licenciada en Sociología por esta facultad, que es René Cornu. Y actualmente ella es estudiante del Máster de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Profesionalmente ha trabajado como profesora, también como parte del equipo de evaluadores de proyectos estratégicos de seguridad alimentaria, y también ha trabajado en comunidades de grupos de mujeres artesanas de comunidades naves. Y bueno, pues nada, René Cornu, pues siempre fue una estudiante muy animada, muy vivaz, ¿no? Siempre tuvo muchos intereses en cuestiones como de la cultura, análisis del discurso, de un feminismo comunitario, ¿no?, de rescatar las identidades tradicionales. Yo recuerdo de René que se iba a las comunidades a ver a estas mujeres, nos mostraba desde cómo trasquilaban los borregos hasta cómo hacían sus prendas, ¿no?, tratando de demostrar la vitalidad del trabajo en las comunidades tradicionales, y cómo estas mujeres, gracias a su trabajo y a su esfuerzo, podían mantener a sus familias. Entonces era una visión sociológica a partir de estudios culturales. Entonces vamos a escuchar a René, que nos va a hablar un poquito acerca de esta experiencia que tiene en el Máster de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca, y vamos a ver un poco acerca de lo que nos dice de este posgrado. Bueno, iniciamos con René Cornu. Gracias. Mi formación en la universidad contribuye al posgrado directamente porque me brindó las herramientas necesarias para tener la capacidad de desempeñarme como investigadora y hacer trabajos de investigación. Entonces, que es la razón por la cual yo personalmente estudio un posgrado. ¿Para qué sirve hacer un posgrado? Creo que es una pregunta que todos podemos estar de acuerdo en que el crecimiento profesional y académico es la base de el por qué la gente hace un posgrado, para crecer profesionalmente y académicamente. No todos, pero pues evidentemente
es una de las cosas más importantes. El posgrado al que pertenezco es un posgrado profesionalizante, sin embargo también tiene muchos proyectos de investigación, sobre todo en ciencia política y historia, y bueno, en estudios latinoamericanos en general. Bueno, ella es René, ¿no? Y René fue muy valiente cuando fue a hacer su posgrado, porque René, con los compañeros, uno dice, veo la convocatoria, meto mis papelitos, ¿no? Y ya cuando me dice fue aceptado, por eso uno que ya se le abre el cielo, ¿no? Y se resuelve la vida, ¿no? Y René fue muy valiente porque fue aceptada, pero no tenía beca con así. Y entonces dijo, junto mis quintos y yo me voy y ya después veo lo de la beca. ¿Sí? Y creo que así lo hizo, se fue, llegó allá, fue aceptada, le empezaron los estudios, creo que metieron sus papeles y creo que algo resolvió, no estoy seguro, entonces no voy a decir más, pero creo que pudo tener algún apoyo, si no total, cuando menos sí para cubrir parte de sus estudios y su estancia, ¿no? Entonces, es una pena que no tengamos nosotros aquí la tecnología para tener una charla en vivo con ella, ¿no? Pero como podemos ver, si ustedes pusieron atención, no deja su tradición, ¿no? Tenía sus rombos, ¿no? de lana, ¿no? Que fue con las señoras que estuvo trabajando. Y René perteneció al área de investigación, como ustedes saben, al área de investigación y planeación, y precisamente esto le permite entrar a este posgrado, hacer estudios de investigación latinoamericana. Como bien lo dice, cuando hace uno estas maestrías y posgrados, hay posgrados que son profesionalizantes, es decir, que te sirven para tener más aptitudes y habilidades para ejercer tu profesión, o hay algunos otros posgrados que están enfocados más para la cuestión de la investigación y la cuestión académica como tal, ¿no? Y ella tuvo la suerte que este posgrado cumple las dos opciones, y en ella se ubica, sobre todo le da continuidad a su formación en el área de investigación en la facultad, ya en este máster. Bueno, vamos a pasar ahora sí con la persona que nos acompaña, que es Nat. Y Cruz Antonio Velázquez Nat es licenciado en la Sociología por la Universidad Veracruzana. Él pertenecía a la generación 2004-2008 con la tesis Estrategias familiares de reproducción en un entorno de vulnerabilidad social, que defendió en el año 2010. Él hizo su posgrado, estudió la maestría en Ciencia Política del 2015 al 2017 en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Aparte de haber estudiado su posgrado, también, pues, por supuesto, ha tenido una actividad profesional en diversos ámbitos. Del 2011 al 2015 se desempeñó como profesor de licenciatura en áreas como criminología, ciencia política y trabajo social en la UPAP. Ha sido director de algunas tesis de licenciatura y sobre todo sus intereses de investigación abarcan movimientos sociales, acción colectiva urbana, procesos de democratización, democracia, participación social y políticas públicas. Y está por defender su tesis de maestría, la incorporación de movimientos sociales en partidos políticos, un estudio comparativo sobre el movimiento urbano popular de la Ciudad de México y el movimiento de pobladores de Santiago de Chile. Y desde 2017 labora en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México como colaborador académico en la maestría de Gestión Pública de esta institución. Entonces, pues, le damos la bienvenida a Nat, y esta es una cuestión de charla, ¿no? Más informal, ¿no? Y es ¿por qué hacer un posgrado, ¿no? ¿De dónde viene el interés, ¿no? ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué pasa en tu trayectoria, ¿no? A la hora que ves finalizar la licenciatura en Sociología, ¿no? ¿Cómo te conectas con el Colmex, ¿no? Que para nosotros es la institución, diríamos, más relevante en la formación en ciencias sociales, y sobre todo, pues también cómo es este proceso de ingreso al Colmex, que uno ve la lista de requisitos y ya casi le pone la lista como para ver que se espante la mitad, ¿no? Y ya simplemente los más aguerridos
sigan adelante. Entonces yo creo que también es bueno platicar esa experiencia. Bueno, le damos la palabra a Ana. Bueno, siempre es un placer regresar a esta facultad con viejos amigos que estuvieron dentro de la formación de un servidor, y también, como ustedes verán un poco en la semblanza, sobre todo hablar de este tipo de temas, porque además del área, digamos, de temas de investigación, a mí siempre me ha gustado la parte educativa, ¿no? Y educación superior, siempre como ofrecer oportunidades a aquellos jóvenes, o no tan jóvenes a veces, que tienen esas ganas de seguirse preparando. Yo creo que para estudiar un posgrado necesariamente tenemos que tener una serie de valores o de aptitudes que son diferentes al de muchos estudiantes, y con esto no quiero ser elitista, aunque sin duda conduce mucho a la cuestión de la meritocracia, pero estudiar un posgrado o tener esas ganas de estudiar el posgrado empieza por una dosis de ambición. Ambición no me refiero obviamente a ponerle el pie al otro o una cosa de ese estilo, sino una ambición de tipo personal, estar motivado y decir quiero alcanzar esto. O sea, realmente, si lo ponemos en cuestión, vamos, no podemos hacer como una gráfica de esto, pero ustedes lo vivirán cada día. Hay solamente un porcentaje de estudiantes que ingresan a la licenciatura que pueden alcanzar esa ambición y que a veces tienen facilidades para alcanzar esas metas. Otros, la mayoría no las tienen o no las tenemos. Sin embargo, somos como esos del sistema que decimos, pues no importa, pero ahí voy, ¿no? Y voy a ir en contra de lo que parece imposible, ¿no? Y pues ahí vamos llegando, y cuando te das cuenta, pues resulta que ya estás en el Colegio de México, como la compañera, ya estás en España, y así. O sea, hay historias de éxito. Que eso no niega, eso sí es importante, que hay historias de fracaso que van quedando y que vamos, es una cuestión importante tratar, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en un ámbito en el que queremos impulsar a muchos y muchas de ustedes a que esa ambición se desarrolle. Un posgrado es demandante, no es una cosa sencilla, pero yo creo que es el reto, es precisamente el reto de destacar, de querer ser diferente, y además de que esa diferencia que uno hace al llegar la haga al egresar, y que esa diferencia tenga un impacto, ¿no? Entonces no se trata solamente de yo me llamo tal y valgo por esto, sino también ir cosechando cosas que uno puede aplicar más tarde en distintos aspectos ya de la experiencia laboral en la que uno va insertándose. Ya después de este rollo, yo desde que entré aquí a la facultad ya tenía el interés de estudiar posgrado. O sea, yo desde que entré aquí ya decía, no me voy a quedar con la licenciatura, yo necesito estudiar hasta el doctorado. Al día de hoy, si me soy sincero, no sé si voy a estudiar el doctorado, estamos platicando eso, pero ya cumplí con la parte de la maestría. Me impulsaron mucho mis maestros, mis compañeros de la generación, que lamentablemente ahorita no veo a alguno por acá, pero ellos me impulsaron bastante. Ellos son un motor, y está el otro motor que es la familia también, ¿no? Entonces, la familia es sin duda fundamental, porque a veces ellos hacen hasta lo imposible porque uno pueda, sobre todo los primeros meses en lo que uno consigue una beca y así, sobrevivir. Eso es fundamental. Siempre que ustedes tengan interés para ir a un posgrado, piensen que los primeros meses las becas no las van a recibir ya llegando. Algunas raras se dan, pero es muy raro. La más convencional, que creo que la mayoría accedemos por la facilidad, es la del CONACYT, y esa también se tarda unos 2 o 3 meses
en el mejor de los casos. Pero cuando llega, como se dice siempre. De aquí egresé, tuve que ponerme a trabajar porque no había de otra, no podía entrar directamente a hacer un posgrado, tuve dificultades económicas, me puse a trabajar, trabajé en un montón de cosas, que obviamente que cuando uno manda la semblanza pues no pone todo eso, sino pone así como lo más caché en lo que uno estuvo. Pero el caso es que una recomendación que les voy a hacer básica es cuando estudien posgrado piensen también en qué sigue, porque a veces pensamos voy a estudiar toda la vida con esa onda de el infantilismo, ¿cómo le llamamos? Toda la vida voy a estudiar y cuando sales del posgrado dices no tengo experiencia en nada y en todo, actualmente ya en cualquier lugar te piden experiencia. De la generación que egresamos del Colmex, de mis compañeros somos 21, de esos 21 había como 5 o 6 que muy jóvenes se aventaron directo al posgrado, yo tardé 3 o 4 años sin hacerlo, pero ya tenía una experiencia laboral y ellos no, y créanme que para conseguir trabajo egresando de la maestría, aún siendo del Colmex, que se supone y te lo dicen llegando allá, ya tienes asegurado una chamba, les costó trabajo. O sea, yo les recomendaría que cuando terminen su licenciatura, así como dice el maestro Jesús, llévensela tranquilo, terminan, hagan un año de trabajo, si es investigación mejor, pero hagan un trabajo. Ya de ahí, los intereses de qué posgrado dependerán también digamos, de las líneas que quieran tomar de investigación o de su, vamos a llamarle, de su ambición también, ¿por qué no decirlo? Del idioma, el idioma limita mucho. En el Colegio de México les puedo decir que fue de lo más difícil fue las lecturas en inglés los primeros semestres, aunque de las ventajas que tiene es que hay cursos de inglés que te van nivelando con los demás, pero siempre es un detalle. Bienvenida. Perdón. Por eso es una decisión que se toma, les digo, desde ahorita. Aunque como dice el maestro Jesús, hay que llevársela tranquilo, ya desde ahorita se debe ir teniendo una visión. Eso es lo más importante, que ya tengan una visión de qué van a hacer en un futuro. Y bueno, la idea es una charla. Es una charla, también vamos a aprovechar el auditorio también si quiere hacer preguntas, ¿no? A mí siempre una pregunta que me ha quedado en el tintero de los estudiantes, porque hemos tenido, así como nada, hemos tenido estudiantes que están haciendo maestrías en Argentina, ¿no? Así como que acabamos de ver a que está en España, ¿no? O en otras instituciones de educación superior, y uno así como maestro siempre se siente, ¿no? Así como que algo me ha de tocar de eso, ¿no? Algo, digo, de ver esos alumnos están superándose, haciendo cosas muy interesantes y demás. Y siempre me queda la pregunta, aprovechando que nada está aquí, es ¿qué tanto contribuye la formación de la facultad, ¿no? ¿Qué consideras tú que de la Facultad de Sociología fue relevante para tu ejercicio en el posgrado, ¿no? ¿Qué fue valioso y también qué fue una limitante? A lo mejor algo que te faltó, porque también se vale la crítica, ¿no? Yo creo que también es importante la crítica, que como siempre en la vida, ¿no? Ya cuando está uno ya adentro dice uno, ¿por qué no hice eso, no? ¿Por qué no estudié tal cosa o no tuve tal cosa? Y yo creo que para nosotros como comunidad es muy importante tener ese diálogo con los estudiantes y bueno, ¿qué ha sido valioso, qué fue valioso en tu formación que te posibilitó, ¿no? De tener un desarrollo en el posgrado? Y también, o sea, ¿qué recomendarías? Como que qué hace falta a partir de tu experiencia en el posgrado, qué hace falta ya sea como institución o a nivel personal. Ya nos comentaste lo del inglés, ¿no? Que ya como que es algo que hay que ir trabajando desde la licenciatura, ¿no? Pero bueno, si nos puedes platicar algo más. Yo creo que esa discusión la he tenido con una compañera egresada también de la generación que está en todo claro.
facultad te da o no te da. El problema yo creo que para evaluarlo es que mucho de lo que te da la facultad, que es muy bueno, es incalculable. O sea, no es algo que tú agarres y digas, es que me dio tanto por ciento de tal cosa. Es algo que está más allá, no sé si en cierta medida es la visión de que mira, está esto y ya es voluntad de uno, y ahora sí vuelvo a la cuestión de la ambición, que uno finalmente de eso que vio, uno diga, ah, pues esto me va a servir, esto es el camino que quiero tomar. O sea, si me preguntas, por ejemplo, ¿te sirvió la teoría tal o tal? Pues probablemente no. Probablemente me sirvió en una materia por ahí, recordé, no, sí, esto. O estaba tomando una, por ejemplo, en mi caso estudié la maestría en ciencia política con varios profesores, no todos, con una, digamos, tendencia muy americana. Cuando los profesores exigían crítica, pues ahí se favorecía eso, que uno tenía la herramienta, ¿no? Ahí estaba detrás de, yo esto lo vi en la Facultad de Sociología. Pero son esos detalles que es difícil como transmitirlos o decirle, o decirte esto voy a calcularlo y decir tanto me dio la facultad de... Es algo que se va formando de tal manera, y ahora sí hablando en términos de socialización, que es tan natural que cuesta trabajo como ¿y qué te dio la facultad? Es como, ¿qué es la sociología? Entonces, es complicado esa parte, pero sin duda te da, yo creo que eso, una visión, un panorama general y la discusión, porque creo que algo que tiene mucho la Facultad de Sociología, que a mí me tocó, es que hay mucha disposición al diálogo con ustedes, los profesores, y eso hace que uno desarrolle esa parte, ¿no? Mientras uno sea participativo también, digo, porque la chamba tiene que ser de los dos lados, ¿no? Es un monólogo. Y bueno, ¿qué falta? ¿Qué creo que falta? Sí, yo creo que idiomas, la cuestión de los idiomas es fundamental. No hay posgrado, digamos, de excelencia que tenga un valor donde no te pidan que sepas un mínimo de otra lengua para por lo menos leer textos de otra lengua de comprensión. Lamentablemente estamos en un esquema, eso le estaba pasando al Colmex curiosamente cuando entré, mejoraron eso, al esquema de vamos a enseñar desde el primer curso el GIS y todo esto. Y no sé ahorita si lo están desarrollando acá, perdón, pero en mi tiempo no había esta cuestión de vamos a armar dinámicas con el maestro, vamos a hacer presentaciones orales, o sea, no arranquemos desde vamos a ver el tuyo otra vez, o sea, y cada inglés 1 y el 2 es lo mismo, pero un poquito más aumentado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas en el idioma. Y de ahí yo pensaría que invitar a gente de otras escuelas a hacer publicidad, de posgrados de excelencia, hacer publicidad. Y estoy hablando sobre todo de docentes. Aprovechando invitaciones también a eventos como estos. Brechas de desigualdad. Una de las brechas, y no me dejarás mentir, con respecto a compañeros que estudian de otras, que proceden de otras licenciaturas donde tienen, quizás son de particulares o incluso de la UNAM, por ejemplo, que tienen un programa de estudios de lenguas extranjeras mucho mejor. Es que sí se ve el desnivel, soy honesto. Créanme que tenemos mucha capacidad, mucha capacidad, y a veces uno es el que se sorprende. Me tocó en un verano de investigación, eso fue antes, se sorprende uno que incluso en la licenciatura está al nivel de gente de maestría de la UAM o de la UNAM. Pero eso en donde somos muy parejos, donde no somos tan diferentes como a veces nosotros nos creemos inferiores, sí somos muy desiguales en el aspecto del idioma. Entonces,
De mis compañeros, les digo, éramos 21, prácticamente 6 que eran de la UNAM exentaron los cursos de idiomas, ya tenían el nivel que les pedían para salir de la maestría. De ahí venían otros 6, pónganle más o menos, de la UNAM, porque la mitad fue de la UNAM, un poquito más de la mitad, que tomaron los cursos, pero más arriba que yo en un semestre, 2, ya en el primer año ya habían completado. Y de ahí veníamos el montón, unos de la UAM, otro de Michoacán y así, ¿no? Pero entonces ese es en provincia, digamos, nuestro problema, que es, no sé, en el norte quizás, que está más cerca, la cuestión de la cercanía, pero sí es un problema lo del idioma. Y luego, cuando por ejemplo en mi programa de maestría dicen, el primer año es aquí, en los cursos en el Colmex, y el siguiente año los que queden dentro de los 10 primeros se van al extranjero, a Berlín, a Japón, donde sea, pero cursos en inglés, pues sabemos unos que ya ni lo intentamos, porque sabemos que nos vamos a ir a Argentina, a Chile o a España, y créanme, hay maestros que lo dicen, si están en el Colmex, no se vayan a España, no se vayan a Argentina, no se vayan a Chile, es mejor que se queden aquí. Inglés, muy interesante. La maestra Mirna, sí. Sí, una pregunta en el sentido que señalabas tuviste un grupo bien interesante aquí en la Facultad de Sociología, hasta donde yo recuerdo eran muchos compañeros bien participativos y había un nivel de crítica y de ver quién revisaba bien sus lecturas y hacía planteamientos. Entonces, la importancia para ti de tener un grupo que te impulsó a superarte también, esa es una. Y la otra es un comentario que me parece que a veces no aprovechamos del Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana, porque consideramos que no nos va a resolver, y tengo el ejemplo de una compañera que está en la maestría de Colmish, Melissa Chalet, que llegó y se matriculó en francés, no en inglés. En inglés ya lo trabajaba. Y cuando hizo su examen final, le preguntaron, sus exámenes de ingreso, le preguntaron en dónde había aprendido francés, porque lo dominaba muy bien. Y entonces ella dijo, en los cursos que ofrece gratuitamente la Universidad Veracruzana. Entonces yo creo que por ahí nos ha faltado, sobre todo, impulsar que tenemos buenos cursos gratis. No fue a la Alianza Francesa, que cuesta un buen, ¿sí?, sino fue a los cursos que ofrece la Universidad Veracruzana de manera gratuita. Eso es como un comentario para que sepamos que sí hay algunas alternativas. Pero la otra es la pregunta central. ¿Qué tan importante es tener un grupo en la licenciatura que te motiva a mostrarte fuerte, también al interior de tu propio grupo? Digo, así de sencillo, pues súper importante, ¿no? Pero vamos, poco platicar del grupo así muy ligeramente, ¿no? Éramos un grupo súper diverso, ¿eh? Sí. O sea, súper diverso, había de todo, ¿no? Desde cuestiones, desde políticas, hasta cómo se divertía cada uno, hasta qué deporte le gustaba a cada persona, hasta qué era la sociología para cada quien o qué no era. O sea, era sorprendente, ¿no? Había chavos anarquistas que salían a las marchas a hacer pintas, ¿sí? Estábamos los que éramos más de librito, estaban los que no se involucraban en nada, estaban las chicas que eran súper calladas, las chicas que eran súper participativas. Bueno, ¿qué pasa ahí? No lo sé, o sea, yo creo que a veces la diversidad bien llevada, cuando es tan diversa y cuando no hay manera como de hacer, vamos, sí había pequeños grupos, pero no hay una manera como de hacer un grupo que rompa con otro y que se haga una cosa así, pues esa diversidad va a fortalecer todo, ¿no? Y eso creo que funcionó para todos, con el interés que cada uno tenía en general.
O sea, en el caso de un servidor que quería un posgrado, el grupo le apoyó ahí. El caso de quien quería dedicarse, no sé, a algo dentro del gobierno, eso lo impulsó. O sea, fue una cosa de suma. Claro, no todas son historias como siempre de éxito, pero en general yo creo que eso fue muy valioso. Y sí, o sea, que alguien te diga, oye, más muy bien, y que uno a veces por no quedar mal, uno pues no decía, ay, mira, salí bien y tal, ¿no? Ay, ya no seas modesto y ese tipo de cosas, pues sí ayudan. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo tengo muchas preguntas, yo tengo muchas dudas, ¿no? Que me han generado nuestros estudiantes. Y aprovechando que aquí todavía nos quedan estudiantes, que se ve que yo considero algunos que están pensando en el posgrado, aunque están en los primeros semestres, ¿no? ¿Qué tan demandante es un posgrado? ¿Sí? ¿Qué tan demandante es realmente estudiar un posgrado, ¿no? De estos posgrados de calidad, como el Colegio de Michoacán, el Colmex, ¿no? En el que está Fernando, ¿no? ¿Qué tan demandantes son estos posgrados? ¿Se puede estudiar y trabajar? ¿Se puede tener vida propia? ¿Se puede hacer vida política? Porque uno se lo pone siempre así el imaginario, ¿no? El posgrado es como que está uno enclaustrado, ¿no? Casi ahí no deja ni salir, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Y luego hay otros ideas de otros posgrados que dicen, no, es que yo escogí tal, porque mire, ahí nada más vamos una vez a la semana y no hacemos absolutamente nada. ¿Cómo es hacer un posgrado en Colmex? ¿Qué tan demandante es realmente, ¿no? Bueno, yo puedo hablar en relación con mis compañeros de la maestría y con compañeros que conozco que estudiaron en otras maestrías. En general, creo que requiere una demanda mucho mayor que una licenciatura. Ahí vas a tener como compañeros gente que tiene un solo interés, vamos, que es de excelencia, de mantener un promedio alto. Estamos pensando que siempre el mínimo es 8. Entonces, no quiero con esto decir que las licenciaturas, vamos, no lo quiero decir, pero es la verdad, o sea, en las licenciaturas mucha gente, por distintas razones, no necesariamente porque sea floja, eso, quizás tiene otros intereses, en fin, digamos, va pasando la licenciatura ahí más o menos, ¿no? Aquí, en cambio, estás con, bueno, ahí a 10, 20 personas más o menos, con las cuales vas a tener más o menos el mismo promedio, y obviamente que eso genera competición. En el caso de, también ahí he tenido compañeros fenomenales en maestría, o sea, también he tenido suerte. Con ellos también había competencia, porque al final, aunque decíamos, no importa, yo te ayudo y tal, al final era, oye, ¿cuánto sacaste? ¿No? Entonces, sí hay esa competencia, te impulsa, te lleva a demandarte a ti mismo, y creo que ese es común, ¿no? En los posgrados. Ahora, estamos hablando de posgrados tipo CONACYT y demás, obviamente. Ahora, hay ciertos programas y ciertas instituciones que, porque así se han vendido, y también algunos maestros se lo han creído, tengo que decirlo, en esta idea de pontificado del que habla el maestro Zabaleta, se lo han creído así, entonces deben impulsar ese nivel de exigencia, y uno de ellos es el Colmex. El Centro de Estudios Internacionales donde yo estudié es una cosa donde los maestros, no todos, pero muchos, están como el nivel de exigencia que nos pide, porque somos internacionales y tal, debemos de exigirles a los alumnos, y ellos van a ser unos alumnos súper especialistas y tal. Entonces te enfrentas a maestros, por ejemplo, un caso que me tocó, que durante los primeros 3 meses del semestre que nos tocó con él, te traía así de, ay, ¿cómo pasaron el examen? No sé qué hacer con ustedes, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ustedes? ¿A poco no han leído todo Aristóteles? Eso es imposible, y así. Cuando pasa esa parte, es como su novatada o su
proceso. Ya de ahí cambia y al final hasta te invita a comer a todo el mundo. O sea, hay estos simbolismos, estas prácticas que se dan así, sobre todo en ciertos colegios de excelencia, que son lamentables en cierto aspecto, pero pues ya es como la tradición, ¿no? Como de hay que demostrar que vienen a trabajar, ¿no? Que vienen a prepararse. ¿Y qué es lo que estamos sacando? Entonces en ese sentido se vuelve demandante y también uno se vuelve quejoso y chillón. Sí, uno se vuelve chillón, porque créanme, si ustedes me preguntan, cada semestre le sufría, sí, pero ¿cuándo le sufría? Cuando venían los trabajos finales. Porque realmente durante todo lo demás era, ay sí, pero cuando estemos en trabajos finales ya nos vamos a ver todos en el comedor así, sonriendo, sí, no, va a estar pesado y tal. Cuando llegaban los trabajos finales era de, no he dormido, llevo 2 días sin dormir, este trabajo apenas lo pude entregar. Pues sí, pero si tú hubieras hecho todo desde aquí, y si tuvimos compañeros, eso sí hay que decirlo, ¿no? Que ya traen un sistema, un método que, o sea, ellos no sufren, yo no soy así, nunca lo he sido, mis maestros creo que lo sabía, pero bueno, sufre uno porque quiere. El cambio de dinámica, ¿no? Estás en una dinámica de una licenciatura que lo siento uno más laxo, ¿no? Porque a lo mejor así viene, ¿no? Desde la secundaria, la preparatoria, ¿no? Entonces, sin licenciatura, uno como docente se sorprende de aquellos que son muy disciplinados, ¿no? Y esa era la pregunta, ¿no? Realmente, o sea, ¿qué sucede cuando llegas al posgrado? Porque, como dices, ¿no? Estas instituciones de consagración, ¿no? Finalmente, estar en un posgrado hay un elemento de consagración, como diríamos, ¿no? Pero que también involucra como una fractura, ¿no? Como de dos etapas, ¿no? Yo creo que eso es... Sí, uno lo disciplina, o sea, sí es un proceso de domesticación. Sí, porque créanme que y no era tanto, pero sí lo era, lo libertino que era aquí, pues sí, allá olvídate de eso, o sea, si era pues, por ejemplo, para poner lo de las asistencias, había materias donde era una vez a la semana, no, 2 veces a la semana, 2 inasistencias ya, fuera, así, o sea, nada de que 3, 4, 5, y mira, es que la verdad Me enfermé de una cosa y mañana de otra. Sí. O sea, trabajos, si te pasabas del tiempo, ya adiós, pero no adiós del semestre o de la materia o vas a hacer segunda, tercera oportunidad, no, adiós de todo el programa. Entonces ahí estábamos a las 11 de la noche, a las 11 de la noche antes de que acabara el día, ¿no? Sí, pero el trabajo ahí estaba, eso seguro. O sea, de que salía, y además salía mucho mejor. Eso era lo peor, porque estábamos tan enfocados con todo el estrés que el trabajo salía mejor que cuando uno lo preparaba. Y créame, así me tocó un trabajo que preparé durante todo un semestre comparado con un trabajo que preparé en los últimos 2 días, porque eso sí, ahí no se puede el último día, eso sí que no, pero sí salió mucho mejor, recién planchadito. Siempre cuando uno piensa en el posgrado está uno pensando como que en los docentes, ¿no? En las instituciones, ¿no? Y estas experiencias que tú hayas tenido con docentes, o sea, el docente de posgrado, o sea, ¿qué te dejó en esta formación, ¿no? Pues hoy escuchamos muchas experiencias del compañero anterior, ¿no? Que se acordaba del maestro César, se acordaba del maestro Jorge Tirado, ¿no? De docentes de la facultad, pero un docente, los docentes de maestría, ¿qué tienen? Los docentes de posgrado, ¿qué tienen que ver con tu formación, incluso también con tu formación personal? Yo creo que ahí va a dar un poco de sesgo a favor de mis maestros,
Porque algo que yo pensaba en el Colmex, excepto este maestro que al final terminó siendo otra cosa, y lo más curioso es que los alumnos de la generación saliente nos lo decían, ya no se estresen, así es él y tal, pero uno ahí estaba, ¿no? Es que yo pensaba en el Colmex voy a tener maestros que te van a decir cállate, o eso, lo que dijiste no sirve, o una cosa así, ¿no? Es irrelevante. No, o sea, personas de trato excelente, excelente trato. Lo que sí, ahí sí quizás nosotros cuestionamos un poco el grado de sensibilidad ante ciertas cosas, como por ejemplo el estrés del alumnado, que a veces el empalmar ciertos trabajos con materias, ahí sí son muy estrictos en eso, pero es un tipo de ser estricto que tampoco les puede rebatir mucho, o sea, porque o sea, argumentan realmente lo que te están pidiendo y es como le digo que no quiero sin verme como alguien que no quiere cumplir, ¿no? Entonces, como que hay este sentido como que hace que todo se mantenga en un consenso. Entonces, ni quieres rebasar mucho, y ellos se mantienen en esa disciplina ancestral que tiene el Colmex, ¿no? Esto es interesante también para las cuestiones políticas, que eso también me gustaría tratar. En el Colmex las cuestiones políticas, hay también una diversidad. De repente hay como una idea de que, o había una idea de que el Colmex es súper conservador y todos los maestros conservadores y tal. Esa idea se ha ido rompiendo. Hoy, recientemente, en el país aparece todos estos académicos que están, por ejemplo, en la campaña de López Obrador. Obviamente que hay un espectro, ¿no? Vamos, pasar de ese espectro, si ustedes quieren llamarlo izquierda o no izquierda, pasar de ese espectro, pues ahí sí no lo vamos a encontrar, por la sencilla razón de que es una institución tradicional y demás. O sea, ya pensar en una persona, no sé, de un corte más extremo dentro del Colmex es muy complicado. Pero hay una apertura, eso sí. O sea, en todas las clases hay una apertura a cuestionar. Tuve compañeros de derecha, de izquierda, una amiga que no estuvo conmigo sino en la licenciatura en Economía comunista en el Partido Comunista. En fin, o sea, no es esa caja negra que a veces son los conservadores del Colmex, pero ciertamente en los últimos años ha habido como un proceso lento de que creo que es la sociedad finalmente la que ha ido cambiando al Colmex. Es con mucha resistencia, pero ahí va. Por ejemplo, por primera vez el Colmex participó con algunos profesores y estudiantes de la generación anterior a la mía en marchas con lo de los 43, eso fue novedoso. En mi generación, algunos compañeros pusieron una manta cuando uno visitó el colegio, y eso para algunas gentes allá fue así de, no, porque un segundo año que volvió uno a inaugurar la nueva parte de la biblioteca, también se hizo otra manta, y como era la fiesta de la inauguración de la biblioteca, no hubo quien nos dijo, ¿por qué? ¿Qué se creen ustedes? Acabaron con nuestra fiesta. O sea, hay un sector conservador en el Colmex y muy fuerte y tal, pero eso va cambiando. ¿Alguna pregunta? ¿No? Y quiero hacerle algún asunto. Adelante. Saludarte, qué bueno que estás por acá, un gusto verte. Oye, yo sé que la parte académica siempre es importante. Lo que pasa con la parte organizativa, o sea, las cuestiones del día a día, las cuestiones burocráticas que muchas veces nos enfrentamos y que como sociólogos también nos resistimos a entrarle, ¿no? O sea, CONACYT no te da la beca nomás porque eres buen estudiante, o sea, también tienes que cumplir con una serie de cuestiones puntuales, en tiempos y todas esas cosas. Y cada institución tiene, digamos, sus propias reglas, sus propios requisitos, ¿no? Los chicos
se preocupan por el inglés, ¿no? Muchos de los estudiantes están preocupados por el inglés, pero también varía de institución a institución, ¿no? Digamos, entonces, un poco como comentar estas cuestiones de los trámites, ¿no? Tú estando un poquito lejos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de enviar papeles o no? La cuestión que siempre nos persigue, las cuestiones de los documentos, ¿no? Tener listos los papeles, cosas de esas que siempre, digamos, están ahí presentes para poder entrar a un posgrado, ¿no? Son requisitos importantes, pero que muchas veces no los compartimos o no los platicamos, ¿no? Que sí se vuelven a veces, ¿no? Digamos, una piedra en el zapato, ¿no? En este trayecto, ¿no? De estudiar. Entonces, un poquito tu experiencia, digamos, cómo fue, ¿no? En ese sentido. ¿Alguien más? Adelante, para que veamos un bloque y cerremos la participación de nadie. Tenemos un videito de 5 minutos para terminar nuestra charla. Adelante. ¿Qué posgrados ofrece Cornex? Yo una última pregunta. Si quieres la otra, no tengo dos, la voy a hacer, pues si quieres la última la platicamos afuera, ¿no? Una pregunta, ¿qué aparte de lo académico que ofrece Cornex? Sí, aparte, ¿no? Y yo creo que esto puede ser muy llamativo también para los estudiantes. ¿Qué otras cosas que ofrece Cornex más allá de lo académico? Y esta pregunta es una pregunta que es muy académica. ¿Cómo ves el nivel de ciencias sociales que tiene Cornex realmente? Desde tu opinión de haber estudiado una maestría en posgrado, ¿qué opinas de las ciencias sociales? ¿No? Bueno, entonces, ahora sí voy a particularizar el Cornex. Pues va a ser complicado generalizar las cosas y las preguntas pasan en ese camino. Para entrar, de hecho la burocracia del Cornex solo la puedo comparar con la burocracia, no de los de la Facultad de Sociología. O sea, en ese sentido también con la burocracia del Cornex, como en ese sentido también con la burocracia, si la queremos llamar así, de la facultad. Ya han tratado. De hecho, muchos decíamos cuando estábamos por egresar y que estábamos en lo de buscar la chamba y así, decíamos, pues de plano que nos contraten aquí en el Cornex a trabajar de administrativo, porque la verdad, entre que parece que los administrativos saben dónde están y tienen, la verdad, muchas ventajas, entonces hacen un trabajo excelente. O sea, es excelente el trabajo y la atención. Y no extrañé por eso estar acá. Y luego cuando pregunto con mis compañeros de UNAM, no hombre, el Cornex. Sí. Ahora, ya trámites concretos. Sencillísimo, o sea, era tener, eso sí, un título, la cédula no recuerdo que me la pidieran. Esto varía por programa, que ahorita diré qué programas hay más o menos, pero sobre todo el título. O sea, sí hay que hacer su tesis a tiempo. Se valora mucho que, no es exclusivo, pero se valora mucho de que hayan presentado tesis. O sea, lamentablemente, o afortunadamente, no sé, cada quien que juzgue, el promedio no les asegura mucho. O sea, de hecho, uno de los requisitos es presentar un trabajo que hayas escrito o una tesis. Y creo que lo más fácil o lo que tiene más valor es que les puedas presentar una tesis, porque con eso te evalúan, pero sobre todo en la entrevista. Hice 3 fases, 4 si se quiere, con esta que les estoy describiendo, que es la de los documentos. Pues obviamente cosas de acta de nacimiento, de curla, las que todos sabemos, el promedio de 8, que requieres el certificado de estudios, y por lo menos en ciencia política no hay una restricción de que seas puede un matemático presentar el examen. Es una cosa, lógicamente que es muy raro. De hecho en mi generación pues solamente hubo un filósofo, por ejemplo, lo más alejado, porque de ahí habían como 2 antropólogas, y así, periodistas. De ahí la primera etapa es un examen de conocimientos, el examen lo hicimos 388. Yo digo que en realidad el filtro para entrar al Cornex empieza desde antes,
desde la parte de yo nunca voy a entrar al Colmex para que haga el examen, desde esa ya no hay un costo para hacerlo, es más, es como, a ver, incluso tuve compañeros, una compañera, la más joven del grupo, que recién salida de la UAM, que dijo, "Ay, pues voy a presentar el examen a ver qué pasa". No se preparó y fue mi compañera, salió, incluso ya se tituló antes que yo. O sea, para que se den una idea de que también hay un filtro que es me atrevo a hacerlo, ¿no? Luego vino de ese examen de conocimientos, que ahí era tipo Ceneval. La gran diferencia, y creo que eso sí es importante, es que no es como tienes 4 horas y tienes todas las preguntas, ahí está el gasto. No, tienes 1 hora para el de matemáticas, tienes 1 hora para el de español, tienes 1 hora para el de lógica, ¿no? Entonces es sobre tiempo, que ahí yo hice mi trampa también, porque tenía hojas blancas y también, ojo, en esos exámenes uno tiene que aplicar colmillo, no todo es conocimiento. Yo lo que hice fue que los de matemáticas, siempre he sido malo, no los iba a concluir. Entonces copié las últimas 5 preguntas en una hoja de borrador y eso lo respondí al final. Y aquella, por ejemplo, aquella pregunta que era la típica de, ay, tenemos 4 cajitas y tenemos de 4 colores distintos las pelotitas y dónde caben, de ti marido te encuentras. O sea, a eso voy, de que no todo es conocimiento, no todo, ahora sí con este rollo de las inteligencias múltiples, pues aquí aplica mucho, ¿no? No todo es que seas así como el súper ñoño, ¿no? Pasado a ese viene un ensayo, hay que saber escribir, es muy importante, se decía hace rato con la cuestión de practicar la escritura, ¿no? Y los temas, de hecho los temas ya los ponen casi, ¿no? Ya te dicen qué lecturas van a dejar, y uno llega casi con una idea de lo que va a escribir. Y por último, ese era el filtro que quedaban 60, el último filtro eran las entrevistas, éramos como 30 y tantos los que quedábamos, pero básicamente el porcentaje más alto es el del examen de conocimientos, el del ensayo es el segundo, más o menos los dos tienen el mismo peso, la entrevista tiene un peso mínimo ya casi, el que pasó los 2 primeros alto, ya no va a variar el marginal. Eso es para el programa de ciencia política, la maestría en ciencia política, que más o menos es parecido en los demás programas. Ahora voy a lo de los programas, aprovechando. Está el doctorado, que en realidad es integrado con la maestría, o sea, uno puede entrar a la maestría y seguirse en el doctorado de sociología, ¿no? Está la maestría en estudios de Asia y África, es muy interesante, sobre todo los que tienen como un corazoncito más antropológico, pues ahí es el nicho. Y ahí quizás la única tendencia sería si hay que prepararse un poco antes sobre una cultura específica. Ahí se trabaja sobre una lengua específica y la persona que se titula termina haciendo su tesis en su idioma y en el idioma de la cultura que está encaminada. Está la maestría en economía, muy difícil, pero bueno, nada que no sea un reto que no valga la pena. También esa pensé entrar. Está obviamente que hay doctorado en historia, ese ya está integrado, creo que no reciben para maestría. O sea, la diferencia en el de sociología es que sí te reciben desde la maestría, pero en historia ya te reciben como maestro, ya para hacer el doctorado. A mí me tocó ir unos meses unas semanas a Chile, llegas a la Universidad de Chile, dices que eres del Colmex, bienvenido. O sea, saben, hay un intercambio con el extranjero. Yo tuve como 6, 7 compañeros entre intercambio, entre estancias de Suiza, una compañera cubana, 2 españoles, francés. O sea, eso
creo que no te lo da cualquier otro lugar. Y cuando sales, pues sí le peleas para encontrar trabajo, pero cuando estás como ahorita que estoy trabajando, dicen, tú eres el del Colmex, no, ya te ven de otra manera. O sea, sí te da un plus que dices, oye, pues no es magia, trabajé, hice lo que pude para llegar acá. Bueno, le agradecemos a Ana su participación. Les ruego nada más 5 minutitos de su atención para que veamos a una mujer socióloga que también nos grabó un videíto de su experiencia en el posgrado. Y ella es Ruth Saraí Martínez Martínez. Ella es socióloga por esta institución, se tituló en el 2011 con un trabajo recepcional, procesos de organización y participación social de mujeres totonacas en Rancho Alegre, Mecatlán, Veracruz. Es impresionante lo que ha hecho Ruth, siempre es una mujer muy activa, está en muchos proyectos, ¿no? Proyectos de cuestiones rurales, por ejemplo, identificación y estudio de sistemas de producción campesina, resistentes al cambio climático en el sur de México y diseminación de los principios de resiliencia de organizaciones campesinas e indígenas, financiado por el CONACYT y ACNUR, por ejemplo, ¿no? Y eso muy recientemente, en el 2014-2016, participó en el proyecto Modelo de Producción Integral Saludable para construir soberanía alimentaria con financiamiento de Coffee Kids y Maíz AC. Y, en fin, podemos seguir relatando sus muchos proyectos, ha sido una promotora, una mujer muy comprometida y es un gusto saber que también es egresada de esta facultad y que ahora está realizando un posgrado, y vamos a ver un video que nos relata su experiencia. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Mi nombre es Ruth Saraí Martínez Martínez, licenciada en Sociología por parte de la Universidad Veracruzana. Primero que todo quiero agradecer este espacio donde me permiten compartirles parte de mi experiencia al estar cursando un posgrado de calidad. El posgrado en el que me encuentro se llama Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. El proyecto de investigación que estoy realizando se llama Construcción de Procesos para atender la salud de las mujeres rurales y el caso de desarrollo autogestionario AUGE AC. AUGE es una asociación civil que lleva más de 30 años trabajando en comunidades rurales, principalmente con mujeres. Gracias a ese proceso se pudo construir hace 12 años un consultorio de medicina tradicional. Tengo la oportunidad de estar en ese consultorio aprendiendo con la médica tradicional Casilda Ramírez, principalmente a atender la salud sexual reproductiva de las mujeres con herbolaria. Y a continuación quiero compartirles parte de cómo nació el interés por trabajar temáticas de salud y por estudiar un posgrado. Primero que todo, creo que algo que marcó mucho mi carrera en sociología fue convivir con comunidades totonacas. Tuve la oportunidad, la maestra Ángeles Muñoz me apoyó para que realizara mi servicio social y prácticas profesionales en una asociación civil que trabaja con comunidades indígenas del norte y sur de Veracruz. Entonces, pues fui a comunidades totonacas y ahí pues se me rompió como la burbuja que tenía yo en los ojos, porque me di cuenta, por ejemplo, el impacto que genera una problemática social, la importancia de la gestión social, la importancia de generar diagnósticos participativos y sistematizar experiencias, pero sobre todo lo que me marcó fue conocer parte de la organización de mujeres totonacas y todos los obstáculos que tienen que pasar para organizarse. Otro momento que también me marcó mucho fue conocer a parteras, curanderas, sanadoras y promotoras de salud y el fuerte compromiso que tienen con la salud comunitaria y también los obstáculos que tienen que vencer. Otro momento fue cuando tuve la oportunidad de presenciar un parto con la partera rural Berta González, que es la mamá de la maestra Ángeles. Esa experiencia me marcó mucho y tiempo después sentí la confianza cuando me embaracé de poder parir a mi hijo con partera. Lo tuve de pie, abrazada del papá y fue una experiencia que verdaderamente me ayudó mucho, me empoderó mucho. ¿Por qué? Porque viví desde mi cuerpo que hay otras formas de nacer, hay otras formas de sanar y esos conocimientos y saberes de esas prácticas curativas están en comunidades rurales e indígenas. Por ello la importancia de reivindicarlas y de rescatarlas. Respecto a la formación sociológica, yo creo que lo que más me ayudó fue vincularme con actores locales, conocer parte del compromiso social de algunos profesores, profesoras y asociaciones y también adquirir herramientas teórico-metodológicas. Respecto al posgrado, les comento, es un posgrado de calidad, quiere decir que está dentro del Plan Nacional de Calidad. Esto quiere decir que la exigencia es muy fuerte, pero también lo chido es que todos y todas tenemos beca CONACYT.
Es un posgrado integrado, quiere decir que hay especialización, maestría y doctorado. Y también es un posgrado dirigido específicamente a profesionistas de diversas áreas que estamos ya trabajando en procesos rurales. Entonces, uno de los requisitos fundamentales que tuvimos que cumplir es ya estar vinculados a un proceso social y tener el respaldo de una asociación civil o de una organización de base. Otro requisito que también tuve que cumplir es la experiencia de campo, mínimo 2 años. Entonces aquí hay algo muy importante que quiero compartirles, que es todos los trabajos que ustedes realicen, pidan siempre sus constancias, porque a veces pensamos que los documentos no valen o no importan, y claro que sí, porque es una forma, parte de comprobar tu conocimiento. Y también el trabajo voluntario es muy importante, porque ahí yo aprendí mucho en ese tipo de procesos, y gracias a ello pude comprobar 12 años de trabajo de campo, y yo creo que eso me ayudó mucho a quedar en este posgrado. ¿Y qué otra cosa quisiera compartirles? Bueno, sobre el posgrado, algo que me está gustando mucho es que estamos recibiendo herramientas teórico-metodológicas para realizar una investigación con mayor nivel y mayor compromiso. La forma que tiene de trabajar es un sistema modular, quiere decir que nos vemos una semana al mes y otras 3 semanas es trabajo de campo. Entonces esto es muy importante porque no rompe con nuestros procesos comunitarios. Y pues la mayoría de los requisitos, los trámites, perdón, los hice por internet, solamente la entrevista fue presencial. Y para despedirme quisiera yo motivarles a que se animen a cursar un posgrado. Yo recuerdo que presenté para CIESAS, para Antropología Social, no quedé, pero pues eso no me desmotivó y seguí intentándolo, y ahora estoy en este posgrado, y la verdad las experiencias, los conocimientos y saberes que estoy recibiendo son muy muy importantes, y eso es todo lo que quiero compartirles. Muchas gracias, saludos. Sí. Bueno. No sé si hay que dar un comentario final, hacer una pregunta, pero como ustedes se pueden dar cuenta, por eso nosotros como docentes nos sentimos muy gratificados por tener y poder compartir con una gran cantidad de estudiantes que siguen desarrollándose en su vida profesional y también en su vida personal. En este caso, con los compañeros que han elegido el posgrado, no nada más es la única vía para desarrollarse como sociólogo, ¿no? Pero para nosotros ha sido muy motivante trabajar con nuestros estudiantes y nuestro desarrollo profesional, y también invitarlos, ¿no? Como a Nat, y como a Ruth, y como a René, a que no se olviden que esta es su casa, no nada más para que vengan los encuentros egresados, sino que también nos compartan sus saberes, sus conocimientos, sus experiencias. Sí, Chucho, a mí me gustaría retomar algo que señaló Ruth al final. Ella dice aspiré a entrar al CIESAS y no pude, pero después lo hice para la Metropolitana y ya me aceptaron. Tenemos varios ejemplos de estudiantes que egresando intentan inmediatamente incorporarse a un posgrado, y yo no digo que no haya quienes hayan sido incorporados de inmediato, pero hay quienes no, que lo tienen que hacer 1, 2 o 3 veces, pero no desisten. Entonces eso es bien importante, porque tal vez no haya sido el momento de su propia maduración que le permitiera tener más tranquilidad para saber que era el posgrado que realmente estaba buscando. Entonces esa es una constante que se empieza a presentar, que no te desanimes, para si no te aceptaron en uno, digas no, por ahí no era, no, inténtalo nuevamente o hasta en una tercera instancia. Ese sería un comentario. Adelante, Mayabel. Para completar lo que dice Mirna, no sé cómo se entienda intentarlo nuevamente, es decir, porque los posgrados abren diferente, abren a veces en enero, en agosto. Yo sugeriría, porque voy a comentar muy breve una anécdota, que se postule 2 veces en un año, porque no se sabe si lo van a aceptar o no. Tenemos casos brillantísimos de mi querida Melissa, que pudo darse el lujo de escoger, que los 2 salió y los 2 salió con una calificación muy alta. No, sí, pero bueno. Entonces, ¿cómo se llama? No perder hacerlo, pero incluso hasta 2 ocasiones, ¿no? Y también que los ciclos de vida de los jóvenes son algo que deben tomar en cuenta. O sea, yo tengo una alumna que fue una de sus más brillantes de la generación, pero por hacerlo mal, porque todavía no sabíamos, pasaron 3
cuales no las acaban en una, porque de los 50,000 que postularon, la mitad eran para relaciones exteriores y los 13 no quedó el 14. Y le fue únicamente mal, porque 5 años para un viejo como nosotros no es cualquier cosa, pero 5 años para un muchacho de 24 sí es mucho. Entonces es como dijo el compañero Serrano, no es lo mismo que a los 30, que a los 25, que a los 26 con el mercado, con las clases en el posgrado son limitadas, ¿no? Entonces es como buena idea. Y yo quería decir algo al respecto, ahorita que hoy no habrá algunos como los que están aquí, se llena de satisfacción cuando se sirve de algo lo que yo hablo de la clase, ¿no? Parece que no hablo frente a la pared. A veces es frustrante ser profesor en primer semestre, pero bueno, los resultados hay algo que con lo que quiero decir y me voy despidiendo, que no se dice acá. Por ejemplo, si hubiéramos grabado algo de cuando entró a hoy, nada que ver, ¿no? El mismo a todos nosotros, los asuntos que uno no se ve, pero sí aprovechan todos para ver a los demás. O sea, el crecimiento que tiene la facultad en la persona de los chicos, la construcción de su propia vida, es algo muy importante. Y sí, yo me quise no dejarlo de decir porque es algo que no está en la currícula, pero que está presente y se ve y pues es muy satisfactorio y muchísimas gracias. Pero, gracias. Yo nada más para los jóvenes que nos acompañan, yo se los digo a mis alumnos de preparatoria, pero se puede decir a cualquier nivel, si no entras a la universidad no es tu problema. O sea, no podemos individualizar los problemas que son estructurales, ¿no? Entonces, la ciencia en México es un problema también estructural, el desarrollo de los posgrados también lo es, y precisamente hay que seguir la recomendación que nos da Mirna, que nos da Mayabel, no hay que intentarlo, porque no es a veces una cuestión nuestra, es una cuestión estructural del desarrollo de la ciencia en México, ¿no? Pero se puede, a pesar de los pesares se puede y hay que seguir intentándolo, ¿no? Si no es a la primera, a la segunda, a la tercera o a la 1000, pero hay que seguir buscando opciones, ¿no? Creo que no quería decir unas palabras finales y ya casi. Sobre esas dos intervenciones, bueno, muchas gracias, porque eso es lo que a veces no podemos expresarlo, ¿no? Que sí hay un crecimiento, ¿no? Y a veces cuando nos preguntan así, oye, ¿qué te dio la facultad? Y te quedas como, pues mejor pregúntame qué es la sociología, ¿no? Y la otra, efectivamente, hay un montón de variables que pasan por pasar un examen en posgrado, más que incluso que en la licenciatura, en el examen para ingresar. O sea, cuestiones personales como no era el momento, etcétera, cuestiones que tienen que ver con la generación, a lo mejor era muy competitiva, ese ingreso fue muy competitivo, había mayor demanda, en fin, o sea, explicarlo nada más porque yo no pude, porque no tenía los conocimientos, pues no, hay que intentarlo. Y bueno, yo para finalizar quiero agradecer a la gente que nos apoyó para este evento. Muchas gracias.